Una última pregunta antes de pasar. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Espero que no les haya quedado duda de hasta donde estábamos. A mí sí, última pregunta. Sí, sí, nada más. En caso de que hubiese hecho un poder ante otra persona para que llegue a cobrar y después de mucho tiempo, o sea, hubo un viaje donde realicé y no pude hacer nada, ¿cómo puedo saber si a la persona que le he dado el poder ha tratado de realizar o ha hecho el cobro? ¿Cómo puedo averiguar eso? El, bueno, si ha hecho o no el cobro, tú deberías ir a tu deudora y, bueno, nadie paga dinero sin tener una constancia del pago, ¿verdad? O muy poca Es gente que ha desaparecido, doctor. te perjudica de esa manera. Bueno, lo que puedes hacer, eh, bueno, según vos, te debe tu deudor y no tu apoderado, ¿verdad? ¿Estamos bien? Claro. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo supongo que no me ha pagado desde tal fecha, no me ha pagado nada directamente, ¿verdad? ¿Qué hago? Le demando por la totalidad del dinero, ¿no? Le demando por Ujú. la totalidad, le cito y pues quien era el deudor, si ha pagado, dirá, en excepción, pago documentado, ¿verdad? Al contestar la demanda y acompañará sus recibos, sus vouchers de depósito, ¿verdad? Eh, y que el, den cuenta de que esté con tu firma o con la de tu apoderado, ¿verdad? Y que den cuenta de los pagos que ha realizado. Ahora, si no tiene ningún pago o si ha realizado pagos y no ha pedido recibo, no ha otorgado, no han hecho, no ha sido depositado en un banco y tiene guardado el voucher de depósito y demás, lamentablemente te va a tener que reponer pues todo. El juez va a ordenar el pago de la totalidad y lo único que puedes presentar para decir que tú has cumplido con tu obligación es la excepción de pago documentado. ¿Cuál es el documentado? El recibo, obviamente, con tu firma o la de tu apoderado, el cuaderno donde también han firmado, o el documento más idóneo, los vouchers del depósito, pues, ¿no ves? Las boletitas de depósito que te entrega el banco. Si no tiene nada de eso y tú le demandas por la totalidad, aunque te haya pagado, el juez le va a ordenar que te pague la totalidad. Ya Sí, nos ha pero pasado. En un caso, un amigo ha dado una letra de cambio como garantía por un préstamo, ¿no? Entonces, la ha girado por $3,000 a nombre de su acreedora. Ha ido antes del plazo acordado y ha cancelado los $3,000, pero se ha olvidado anular la letra de cambio, se ha olvidado pedírsela la letra de cambio a la señora y poner anulado, cancelado, lo que sea. Entonces ha pasado un añito y la señora nos ha demandado por el cumplimiento total de la obligación. Hemos vuelto a pagar, pero no los $3,000, ¿verdad? Nos hemos reunido con la señora y mi amigo le ha dicho, pero señora, si yo ya le he pagado en tal día, ella ha desconocido todo y no hemos quedado en devolverle los $3,000 completos, sino que le ha dado 1,500 más y la señora ha firmado un documento sin ningún monto que dice, el señor Iván García al presente ha cancelado la totalidad de la obligación a la que se refiere el proceso que se tramita en el juzgado número tanto. Hemos acompañado ese documento al juzgado y listo. Pero como pueden ver, ha tenido la posibilidad la acreedora de reclamarle doblemente el pago por ese descuido que ha tenido el deudor de no cancelar bien la obligación, de no pedírselo a la letra de cambio, de no hacerse dar un recibo, o de no depositarlo en su cuenta para tener el descargo del voucher, ¿no? Entonces, no es nomás prestar, pero tampoco es nomás pagar a lo loco, ¿no? claro. Pero mi pregunta es que, digamos, si el apoderado me dice que no he metido ningún documento al juzgado y si realmente lo ha hecho, ¿cómo eso pudiera yo Ya. averiguar? Tú quieres saber si tu apoderado ha reclamado judicialmente el pago de tu deuda. Exacto. Ajá. Ah, ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Anda al juzgado,
conoces el nombre completo de tu deudor o deudora, ¿verdad? Claro, ¿Ya? En el juzgado entras, hay unas graditas donde se presentan los memoriales, ¿no ve? La plataforma. plataforma, Ajá. sí. En la plataforma hay una computadora para averiguar los NURE, que son los números de registro de cada proceso, ¿verdad? Tú entras ahí con agarras la computadora, tecleas el nombre completo de tu deudor, pones Enter y va a salir todos los procesos que tiene en su contra o que él ha iniciado. Y ahí ves, y seguramente tienes que buscar un proceso de deuda que se llama ejecutivo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ves qué procesos tiene. Ahí va a decir ejecutivo, ejecutivo, penal, familiar, divorcio, lo que sea. Te vas a los ejecutivos y ves quién es el demandante. El demandante debería ser tu apoderado. No, Si no existe ese registro en el juzgado, pues nunca le ha demandado. ya. Ahora estoy conforme, doctor. Y entonces tendrías tú que iniciar el proceso, pues porque aunque hayas dado poder, sigues tú siendo la titular del derecho, ¿verdad? No quiere decir que primero tienes que revocar el poder y después vos puedes ejercer tus propios derechos, ¿verdad? El derecho sigue siendo de vos. Si sigue vigente el poder, ¿qué te importa? Vos igual puedes demandar, vos igual puedes cobrar, puedes hacer todas las atribuciones que le has dado al apoderado. Ya, doctor. Muchas Entonces, gracias. Estoy es, conforme. eh, entonces ya habiendo absuelto las dudas, vamos a A proseguir con pasar esto al que siguiente. ya no nos falta mucho, ¿no? Los requisitos comunes que ya habíamos visto, la petición escrita, el documento de identidad, la manifestación del consentimiento, que es vital en la notaría, ¿verdad? Ahora, la incompatibilidad con la vía judicial, lo que les venía explicando antes del receso, ¿verdad? No puede haber paralelamente un proceso judicial y un trámite en la vía voluntaria notarial. Entonces, como dice el artículo 96 del decreto reglamentario, el notario debe indicar a los interesados que si en el transcurso del trámite se demanda el mismo en la vía judicial, las actuaciones en la vía notarial quedan sin efecto, ¿no? Y las personas que tramiten sus causas en la vía judicial pueden solicitar el trámite en la vía voluntaria, acreditando el desistimiento del proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Voy a llevar pues una copia autenticada por el juzgado de la presentación de mi memorial de desistimiento y el decreto del juez que da curso al desistimiento, porque no solamente es pedir, ¿verdad? El juez tiene que aceptar mediante una providencia, decreto o auto. Entonces llevo una copiecita autenticada de eso al notario y estamos listos para reiniciar o retomar o en su defecto cambiar la vía judicial por la notarial. ¿Cómo se finaliza la vía notarial? Finaliza con una escritura pública en caso de que no exista ningún inconveniente, se manifieste la voluntad, las partes estén presentes y de acuerdo, ¿verdad? ¿No? Entonces se va a expedir una escritura pública que va a tener el valor de la sentencia y que va a ser inscrita en los registros públicos o en su caso va a derivar en la anulación de la partida de matrimonio o en derechos reales se va a inscribir los límites, los linderos, como ya habíamos visto en el detalle de los procesos, ¿no? Ahora, también termina o se extingue la vía voluntaria por el retiro o afectación de la voluntad. Cuando una de las partes exprese que no está de acuerdo con esa escritura pública o con los términos que en la misma se expresan. Por caducidad, ¿no? Porque digamos, si vamos al notario diciendo nos queremos divorciar, ya vengan, hay que presentar una carta, hay un pequeño plazo, ¿no? Presentas la carta y vuelves al, a un poco tiempo para ratificar tu deseo de divorciarte. No vuelves, caducidad, pues se extingue esa solicitud. Y también se extingue por la existencia de un proceso judicial que no se haya desistido y que tenga el mismo objeto del trámite voluntario notarial. Ahora, la notaria o el notario de fe pública suspenderá inmediatamente su actuación cuando verifique lo establecido en los incisos B, C y D del parágrafo precedente, en cuyo caso asentará esta circunstancia y no autorizará la escritura pública. ¿No? Les va a derivar nomás a la vía judicial, ya sea porque no ha surgido una manifestación eh, de desacuerdo o porque no han vuelto en el plazo que la ley establece o porque se ha iniciado o ya había iniciado un proceso judicial con el mismo objeto que el trámite notarial, ¿no? Entonces, en esos casos se extingue.
Ahora, ¿cuáles son los trámites en la vía notarial? Son en dos materias, en civil y en familia, como ya habíamos visto hace ratito, con carácter previo, ¿no? Y son procesos, más que nada, posesorios que van a ratificar, afectar o en su caso afectar la posesión de bienes, del patrimonio, de bienes inmuebles, más que nada, ¿no? Por ejemplo, la retención o la recuperación de la posesión de bienes inmuebles. Estos procesos, antes del año 2014, con el anterior Código Procesal Civil, o Código de Procedimiento Civil, como se llamaban procesos interdictos. Interdicto de retener la posesión, interdicto de recobrar la posesión, e interdicto de obra temida y daño perjudicial. ¿No? ¿Cómo es? De daño temido u obra perjudicial. Entonces, cuando yo era propietario, ¿verdad? Y por alguna razón alguien me botaba de mi casa y me quitaba la posesión, ¿qué hacía? Señor juez, interdicto de recobrar la posesión. Ahora, cuando alguien me molestaba todos los días en mi posesión y me quería votar, pero no me lograba votar, señor juez, interdicto de retener la posesión, ¿verdad? Ahora, eh, ¿qué pasaba si al lado de mi casa, que es unas humildes dos agüitas, medias agüitas, se erigía un edificio que lo partía en dos mi casa? Señor juez, interdicto de obra nueva perjudicial, ¿verdad? ¿O qué pasaba si de la misma casa de al lado, de su árbol, pues, crecía una rama así hacia mi patio y el árbol está medio seco y parece que se va a caer en la cabeza de mi hija? ¿No? Señor juez, interdicto de daño temido, ¿no? Esos eran los procesos que se han vuelto trámites voluntarios, ¿no? Que están contenidos en el inciso A de retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles. Luego está el deslinde y amojonamiento en predios urbanos, siempre y cuando exista voluntad, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en este deslinde y amojonamiento, eh, hay lotes que eh, hay, bueno, la mayoría de las manzanas y los barrios empiezan así, ¿verdad? Un lote gigante de un propietario que tal vez era en el régimen agrario, y antes de que el lugar pase a la mancha urbana y cambie el uso del suelo y demás cosas administrativas, ¿no? Él agarra, lo hace dibujar con un arquitecto, lo divide en lotecitos, todo, y ¿qué va a hacer? Va a señalar el... eh, va a establecer el deslinde y va a mojonar, ¿no? Con carácter previo eh, las disposiciones, las dimensiones de cada uno de los pequeños lotes, ¿no? Puede ser que sean varios propietarios, así que, por ejemplo, un lote gigante que es heredado por 6 personas o 10 hermanos o algo así. Entonces, ahí también, si están todos de acuerdo, se puede hacer el deslinde y el amojonamiento de manera vía trámite voluntaria notarial. Luego está la división y partición inmobiliaria, ¿no? Para el mismo caso, cuando hay una comunidad se haya formado una comunidad o ¿qué se llama? Una herencia yaciente, ¿verdad? Que es una comunidad involuntaria de personas que quedan como propietarias de un solo bien, por efecto de la herencia, ¿verdad? Todos quedan como una comunidad, como una sociedad accidental de propietarios que van a soportar las obligaciones de ese bien que están recibiendo en herencia, o en su caso van a disfrutar de sus frutos y de sus beneficios, ¿no? Ahora luego está la aclaración de límites y medianerías. ¿Qué pasa si con mi vecino yo digo, esa pared es mía, ¿verdad? Y el otro dice, no, es medianera, es de los dos, o que yo haya hecho construir la pared y le haya robado 20 centímetros pues, a mi vecino, ¿verdad? Y bueno, y lo reconozco y digo, ya haremos el trámite, vamos a ir a aclarar los límites y las medianerías. Entonces nos dirigimos al notario, pero no hay mucha posibilidad de acuerdo, ¿verdad? ¿Quién va a regalar pues terreno? Así que casi no se dan esos procesos en la vía voluntaria notarial. Luego está el proceso sucesorio sin testamento. Eso se llama declaratoria de herederos, ¿verdad? El, el Código Civil establece que la herencia no es como vemos en las películas en los Estados Unidos, que uno puede disponer del 100% de su patrimonio
de acuerdo a una manifestación de última voluntad que se llama testamento, ¿no? Sí se puede hacer, pero no con la totalidad, ¿ok? Entonces, el Código Civil establece que, acá está, la herencia se difiere por la ley o por la voluntad. Dice. Por la ley quiere decir que si no hay testamento, me van a heredar mis hijos. Si no tengo hijos, me van a heredar mis padres. Si no tengo padres, ni hijos, me van a heredar mis hermanos. Si no tengo padres, ni hijos, ni hermanos, me va a heredar mis primos, mis tíos, y así hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si no tengo, pues ni perro que me ladre, me va a heredar el Estado. ¿No? Eso se refiere a la herencia por ministerio de la ley o deferida por la ley. ¿No? Y por la voluntad quiere decir mediante una manifestación testamentaria, pero no puede disponerse del 100% con testamento, solamente puedes disponer en testamento del 20% de todo tu patrimonio que va a ser el acervo hereditario. Y si te pasas de ese 20%, el notario que esté a cargo de aperturar el testamento va a tener que hacer caso a tu voluntad hasta el límite que permite la ley. Y luego el otro 80% pues irá de acuerdo a la norma nada más, ¿verdad? Ahora, esos procesos sucesorios sin testamento, ¿verdad? La declaratoria de herederos, deferida por la ley, cuando todos los herederos están de acuerdo, entonces la tramitamos, tenemos la posibilidad de tramitar en la vía voluntaria notarial. Luego está la división y la partición de la herencia, que tiene mucha relación con la declaratoria de herederos, ¿verdad? Que una vez declarados, eh, se pueda establecer qué parte o en qué proporción a cada uno le corresponde de todo el patrimonio que se está heredando. Y la apertura también de testamentos cerrados. Como hemos visto, uno puede disponer del 20% de su patrimonio, ¿no? Para poder otorgar al momento de su fallecimiento a cualquier persona, institución, o para dejarlo como legado, como donación, o tal vez en agradecimiento a alguna persona que no es mi familia, pero que en la vida me ha ayudado, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad se realiza mediante un testamento, y este documento que se llama testamento puede ser de dos tipos. Puede ser un testamento abierto o puede ser un testamento cerrado. Un testamento abierto es aquel en el que yo voy y ya sospecho que voy a morir, tal vez, no sé por qué motivo más lo haría la gente, ¿verdad? Entonces, ya sospecho que estoy pues como que cerca de estrenar mi último traje de madera. Entonces, me voy al notario, pues, ¿verdad? Y le manifiesto al notario la voluntad y cómo voy a disponer de mi patrimonio. Y el notario va a ir realizando el, eh, en presencia de testigos, ¿verdad? La relación de voluntad y cómo se va a realizar esta sucesión testamentaria, a favor de quién, ¿verdad? Eso es un testamento abierto. Y cuando llegue el fallecimiento de esa persona, entonces se va a hacer efectiva ese testimonio del testamento abierto. Pero el testamento cerrado es cuando nadie conoce pues la voluntad, solamente uno agarra y hace su testamento y lo lleva en sobre cerrado y lacrado al notario de fe pública. Entonces el notario tampoco conoce la manifestación de la voluntad, ¿no ve? Lo único que va a ser realizar algunas solemnidades para quedar en custodia de ese testamento cerrado y que va a ser entregado en presencia de testigos. Cuando fallezca, uno de los testigos van a venir y va a decir con el certificado de función que ha fallecido, pues quien otorgó el testamento cerrado, y con eso se va a dar apertura al sobre y se va a leer en presencia de los testigos y de los beneficiarios. Entonces, esos son los trámites en la vía voluntaria notarial en materia civil. Y en materia familiar solo existen dos. El divorcio de mutuo acuerdo, cumpliendo siempre con las condiciones especiales que establece la ley, y el permiso de viaje de menores al exterior solicitado por ambos padres, ¿verdad? O sea que si no existen ambos padres que puedan constituirse al mismo tiempo en la notaría y expresar la voluntad de permitir el viaje al hijo con uno de ellos o con alguna tercera persona, ¿no? Entonces,
no puedo ir a la vía notarial, ¿qué tengo que hacer? Ir a la vía judicial a solicitar el mismo trámite. Y antes era solo en la vía judicial, pero ahora se ha otorgado esta posibilidad de que el notario otorgue estos permisos. Y tiene un formulario especial también, no lo realiza en una transcripción ni en una escritura pública, sino que existe un formulario especial para el permiso de viaje de menor al exterior, que incluye fotos, firmas de los padres, ¿verdad? De la persona con la que va a viajar y otras cosas que puedan asegurar el retorno del menor, o en su caso que lo encuentren, ¿no? Ahora, esos son bueno, esa es la vía voluntaria notarial, ¿no? Y en términos generales, ahora vamos a ir viendo lo que es específicamente el divorcio, pero no sé si tienen alguna pregunta más acerca de los trámites voluntarios de lo que hemos llevado hasta aquí. Doctor, una consulta. ¿En qué tiempo se puede realizar, ay, mira, me olvidé, la herencia para hacerse declarar? Heredero, la declaratoria de herederos en la vía notarial. Exacto, sí. Si yo estoy de acuerdo, bueno, puede salir la escritura pública en poco tiempo, unas 2, 3 semanas desde que fallece, porque lo importante es que, digamos, uno, yo esté en conocimiento pleno de todos los herederos, ¿verdad? Puede que haya algún otro hijo por ahí, ¿no ve? Siempre se salvan los derechos de terceros, pero eh, si yo, eh, si yo lo conozco o es mi medio hermano, tengo la posibilidad de encontrar a otros herederos, tengo que nombrar sí o sí, ¿no? Porque tengo que presentar los certificados. Por ejemplo, tengo que presentar el certificado de defunción, los certificados de nacimiento de los hijos, el certificado de matrimonio en su caso, ¿verdad? O de soltería, la filiación, después, y ahí van a saltar tal vez nombres que yo no conozco, pero que mi papá tal vez había sido pues un vivo, había tenido hijos había tenido otros hijos que nunca nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, esas personas igual van a entrar al documento de declaratoria de herederos, ¿no? Entonces tengo que llevar todos esos certificados y una vez llevados los certificados, nos vamos a hacer declarar herederos mediante la escritura pública. Y la escritura pública, como les digo, puede salir en unas 2 semanas, así, porque no es... En caso de que los herederos hasta sus 3 años que ha pasado no hacen nada, ¿no pasa nada, doctor? no, mira, si tú no conoces a los otros herederos o no sabes dónde encontrarles, todo bien, se reserva el derecho de ellos y no, esto no tiene pues caducidad, ¿verdad? No es eh, cuando reserva los derechos de terceros, uno puede venir y hacerse declarar heredero igual en cualquier momento. Entonces, ahí tendrían bueno, que entregarle la parte que le corresponde o el valor de esto, ¿no? Y es por eso que para evitar estos problemas, la mayoría de la gente otorga en venta, ni siquiera en anticipo de legítima, ¿verdad? Se lo vende a sus hijos, ¿no? Pero si van con sus hermanos y al notario, todo bien, va a salir rápido nomás la escritura pública, ¿verdad? Pero esta escritura pública solita no tiene ningún efecto todavía, ¿verdad? Porque no está inscrita. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar e inscribir en esta escritura pública en las instituciones en las que existan registrados bienes. Por ejemplo, en derechos reales, ¿no? Nos enteramos de que tiene algún bien, vamos a sacar la certificación a nivel nacional, todo, y sale que tiene algún bien, entonces tenemos que llevar la escritura pública e inscribirla en ese bien. Inscribirla sobre el registro de los automóviles, de las motocicletas, de las cuentas del banco, ¿verdad? Y de los inmuebles para poder heredarlos efectivamente. Ahora sí, si tengo conocimiento de que mi papá es propietario de una casa inscrita en derechos reales bajo tal matrícula, entonces ya no va a ser sobre la generalidad, ¿verdad? La escritura pública de herencia. Ya no va a decir sobre todos los bienes que pueda tener, ¿no? Va a decir eso y va a decir, y además, de manera específica, sobre el bien inmueble inscrito en derechos reales bajo a nombre del
del decuyus, porque así se le llama, ¿no? A nombre del decuyus, bajo la matrícula número ta, 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 ta. Entonces, esta escritura pública la llevan a derechos reales, la inscriben y va a aparecer en el asiento de propiedad correspondiente el nombre de todos los herederos y va a decir, por efecto de la declaratoria de herederos en vía notarial, mediante escritura pública número 20, quebrado 2020, expedida por el notario número tantos, y todo eso va a estar en su folio real, ¿no? Ahora, si lo hacen en vía judicial, eh, aunque tú conozcas a tus hermanos y sepas dónde viven, puedes decir, al momento, señor juez, desconozco, ¿verdad? Pero solicito que Declarar resguardando mi mis herencia. derechos y mis intereses, se me declara a mi heredera y se reserva el derecho de terceros de terceros con igual o mejor derecho para que reclamen cuando crean pertinente, ¿no? Entonces, el juez me va a declarar heredero a mí solito, ¿verdad? De todo lo que tenga mi mamá o mi papá. Y luego los otros, si quieren que se hagan su proceso. ¿Listo? Oh, ujú. ¿No ve? Me El, parece interesante. pero es injusto, obviamente, ¿verdad? Claro, pero Lo más sí. idóneo es presentar todos los certificados y demás para que se les declare herederos a todos. Pero otros dicen, la mayoría de las personas que yo he escuchado son los esposos o las esposas, ¿no ve? ¿Para qué pues vos se lo vas a hacer trámite para ese tu cuñado? Sí. ¿No ve? Entonces, de eso se trata, ¿no? Al final pasa por lo personal. Y es mucho más fácil la vía, si existe la voluntad, la vía notarial, de verdad es una buena opción para esto de la declaratoria de herederos. Más todavía si tienen precisamente el dato de las matrículas y de las placas de los bienes sujetos a registro de los que son propietarias las personas. Así llevo la escritura pública, bum, 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 hago inscribir los nombres de los herederos en todo, antes de que, porque si voy a ir a la vía judicial, ¿qué tengo que hacer? Demanda, ¿no ve? Me van a pedir certificados de igual del CERESI, van a decir, ah, ya, no sabes dónde viven, notificales por edicto, ¿no ve? Voy a hacer los edictos. Después va a proseguir el proceso. Después va a venir la sentencia, la ejecutoria. Eso tengo que también tengo que hacer notificar. Y luego de eso tengo que sacar el testimonio, ¿verdad? Del que va a contener la demanda, la sentencia, la ejecutoria y la orden del juez para que se inscriba ese testimonio o esa sentencia en, en los registros públicos. Entonces, un poquito más moroso, ¿no? Y esta es la declaratoria de herederos en la vía voluntaria notarial. Pues, gracias, doctor. No pierdan de vista que hay que presentar hartos certificados. Ahora, bueno, vamos a avanzar esto un poquito para que la siguiente clase podamos concluir con esto nomás y luego empezar nuestro acuerdo de divorcio, ¿no? ¿Qué es lo que hace el divorcio? Al igual que en la vía judicial, disuelve el vínculo matrimonial del matrimonio civil y trae consigo otras consecuencias jurídicas. Una, el cambio del estado civil de casado a soltero y, por consiguiente, la disolución de la comunidad de gananciales, ¿no? Todo lo que compre a partir eh, de la fecha de la escritura pública o de la ejecutoria de la sentencia, entonces va a ser de carácter patrimonial, ¿no? Pero si no, lo más, para hacerlo de manera perfecta, esta escritura pública o esta sentencia, para que sea eficaz entre las instituciones, todavía tengo que llevarla al registro civil, ¿no ve? Llevo la escritura pública, o ya sea el testimonio del juzgado al registro civil, y se va a anular la partida del matrimonio. No se va a borrar, ¿verdad? Tú vas a sacar, no vas a sacar, quiero sacar mi certificado de divorcio, no existe, ¿verdad? Quiero sacar mi certificado de matrimonio anulado, eso vas a decir. Igualito va a imprimir el certificado de matrimonio y al reverso, en letras chiquititas, va a decir anulado por orden del juez, su nombre, ¿verdad? Número tantos, eh, por efecto de la sentencia, del proceso de divorcio, entonces anulada la partida, ¿no? Si tú no tienes esa anulación de la partida, cuando el notario te pida para comprarte una casa, por ejemplo, tu carnet de identidad o consulte, perdón, con la información cruzada del CEDES, y va a ser que sigues casado.
Pero tú vas a decir, pero yo ya tengo yo ya he hecho así mi trámite voluntario notarial de divorcio, o en su caso ya tengo el testimonio ejecutoriado, solo me falta llevarlo allá al CERES, entonces vas a tener que sacar una copia autenticada, y eso se complica la cosa, ¿verdad? Para poder realizar disposiciones patrimoniales. Entonces, sí o sí tienen que llevar la escritura pública o el testimonio al ser inscrito al CERES o a la Corte Electoral que le decimos, para que esto tenga plena efectividad, ¿no? Entonces, eso como recomendación. Y por primera vez en la historia en Bolivia, los notarios tienen competencia para conocer trámites en materia familiar. No es tampoco que se ha inventado la pólvora, ¿verdad? Existen otros países también que se adscriben al notariado latino, estos mismos trámites voluntarios, ¿no? Ahora, el Código 603 señala o el Código de las Familias, la Ley 603, señala dos posibilidades para la extinción del vínculo matrimonial o de la unión libre, ¿no? Que es el fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto y el divorcio o desvinculación, ¿no? Por ninguna otra causa se termina la comunidad de gananciales o se disuelve el vínculo matrimonial. Ahora, el divorcio procede, ¿no?, en dos vías, como hemos visto, judicial y notarial. En la vía judicial, por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdo de partes y por voluntad de una de las partes. Y en la vía notarial solamente por mutuo acuerdo de ambas partes manifestado de manera personalísima. ¿Qué quiere decir personalísima? Que tiene que ir al momento de la solicitud de la manifestación ante el notario y decir, sí, me quiero divorciar. Ya, listo. Y después puedo otorgar poder para todo lo demás, ¿no? Entonces, el, eh, existe más amplitud, ¿verdad?, en la vía judicial, porque puede ser tramitado por voluntad de una nomás de las partes. O sea, tal vez yo me quiero divorciar porque es un insoportable de primera, ¿verdad? Pero él cree que es la mejor persona del mundo, así que nunca vamos a estar de acuerdo en ese punto. Y por voluntad de una de las partes nos divorciamos. Pero antes existía lo que se llamaba antes del Código de las Familias, Ley 603, existía el Código Familiar, ¿no? Y este código, en su artículo 131, establecía causales para el divorcio. Entonces, no podía, por la simple voluntad de una de las partes, eh, el juez dar curso a la solicitud y sacar la sentencia de divorcio. Tomen en cuenta que no existía vía notarial. Entonces, el que quería divorciarse tenía que expresar una cláusula. ¿Cuál era la cláusula? Eh, Malos tratos físicos, psicológicos constantes, imposibilidad de tener hijos, embriaguez o drogadicción habitual, ¿no? Y otras que hacían que lo único que hacían era exponer la vida íntima de una pareja ante los estrados judiciales, ¿verdad? Porque si yo decía, me pega, tengo que probar que me pegaba, ¿verdad? Entonces, ¿a qué daba lugar eso? A que desfilen testigos que decían que me han visto cómo me pegaba, pues, ¿verdad? O que digan que me trataba mal, que en tal oportunidad me ha dicho tal cosa, y cosas fuera de contexto, que lo único que hacían era humillar tal vez a la parte afectada. Entonces han dicho, eliminamos el 131, las causales, y que si la gente se casa porque le da la gana, que se divorcie también porque le da la gana, ¿no ve? Y nos dejamos de estar averiguando las intimidades de las partes, ¿no? Entonces eso ha sido, creo, una buena medida nomás. Y lo único que tienen que decir en su demanda, en caso de que la hagan en la vía judicial, alguna vez, es decir, ¿para qué van a mostrar falta de respeto e insultar y decir algunas cosas que ya no vienen al caso porque ya no es necesario demostrar causales? Lo único que dicen es que con el paso del tiempo, ¿verdad? Se ha hecho intolerable la vida en común y por eso se ha decidido unilateralmente acabar con el proyecto de vida en común, por lo que se presenta la demanda de divorcio en contra del señor ¿no ve? Y, y toda la solicitud al juez, el petitorio. Y bueno, pare de contar, ¿no? No necesito demostrar que me pegaba, que no puede tener hijos,
que me maltrataba psicológicamente, o que en su defecto es un borracho o es una drogadicta habitual. Nada de aquello, ¿no? Aspectos personales que no vienen al caso. Bueno, eso es justo lo que estábamos tratando, la inexistencia de la causal de divorcio. Y ahora vámonos al inicio del trámite, ¿no? Que vamos a quedar aquí y después continuaríamos la siguiente clase porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿No? ¿Cómo se inicia el trámite de divorcio? Los interesados se presentarán ante la notaria o el notario de fe pública manifestando su libre consentimiento. ¿Qué se llama? Esto se llama cumplimiento del principio de rogación que hemos avanzado hace tantas lecciones, ¿verdad? La rogación quiere decir que el notario no puede ir a ofrecer sus servicios, las partes tienen que constituirse en el despacho notarial, ¿verdad? Entonces van a presentarse ante el notario y van a manifestar su libre consentimiento para divorciarse por mutuo acuerdo. Y se presenta la petición escrita a la que adjuntan, ¿no? La petición escrita es una carta o un memorial donde se solicita al notario se dé inicio con el trámite de divorcio de la vía voluntaria notarial. A esta cartita o memorial que presenten, tienen que acompañar su certificado de matrimonio original o de unión o de certificación de la unión libre. El certificado de no propiedad a nivel nacional emitido por Derechos Reales. Porque si existen propiedades, recuerden que no se puede, si existen bienes en comunidad de gananciales, no se puede tramitar la vía voluntaria notarial. Y también el certificado emitido por el CERECID de la inexistencia de hijos, producto de la unión de ambos cónyuges, ¿verdad? Porque puede ser que tú tengas tu hijo y yo tenga mi hijo antes del matrimonio y nos juntamos y nos queremos divorciar, no tenemos hijos en común, podemos ir a la vía voluntaria notarial. Pero cuando existan hijos en común de los que haya que decidir la guarda y el derecho de asistencia familiar, el régimen de visita, no son atribuciones otorgadas al notario, sino reservadas para el juez de las familias. Y entonces, acompañado la solicitud y estos requisitos, y comprobada la presencia de ambas partes y la voluntad de divorciarse, la notaria o el notario asentará la comparecencia y la presentación de los documentos, haciendo constar las circunstancias de la misma y prosiguiendo con el trámite conforme a ley. Entonces vamos a quedar ahí y en la siguiente clase continuamos, terminamos un poquito que nos falta de revisar esto de las diapositivas y damos inicio con nuestro acuerdo desvinculatorio para ser protocolizado. Entonces, hasta luego y que tengan buen fin de semana. Gracias, Hasta doctor. luego, Buenas doctor. tardes. Gracias.